Hoy presentaremos el tema de e-salud, de la documentación médica a la digitalización de la información, con la materia Manejo de las tecnologías de la comunicación, a cargo de la doctora Isis Saúl Basilio Barrera. Los integrantes del equipo son Gatica García Dulce María, Bello Landín Ana Daniela, Cortés Carrillo Leilani, Román de la Cruz Jesús, Paz Ramírez Montserrat, Clemente Torralba Areli, García Maldonado Esmeralda. Contamos con un contenido temático que es la definición según la OMS, origen del término, antecedentes históricos, objetivos, características, tipos o clasificación, usos y funciones, principios, aplicaciones, ventajas y desventajas, situación actual en México y normas internacionales. Definición de la OMS. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el apoyo que la utilización costo eficaz y segura de las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrece a la salud y a los hábitos relacionados con ella, con inclusión de los servicios de atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitaria, así como la educación, los conocimientos y la investigación en materia de salud. Cabe destacar que aunque hoy en día muchas personas relacionan la e-salud con las teleconsultas o las apps médicas, en realidad la tecnología ha estado ayudando al sector salud desde hace muchos años. Por ejemplo, la digitalización de expedientes médicos o la programación de citas en línea han hecho que la atención médica sea más rápida, más organizada y más eficiente. Origen del término. El término e-salud o e-health proviene del inglés y se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector salud. En su artículo What's It Health de 2001, Heisenbank propuso que la E del término e-salud podía implicar otros 10 términos que empezaban con la misma letra. Acontecimientos históricos. En 1883 surgen los primeros experimentos de transmisión médica a distancia, cuando el médico francés Mérin realizó el experimento con la transmisión a distancia de señales eléctricas y neumáticas. En 1903 surge el primer electrocardiograma transmitido a distancia gracias a William Genoven, que ganaría el premio Nobel en 1924. Él logró transmitir un electrocardiograma desde un hospital hasta su laboratorio mediante líneas telefónicas. Este fue un avance impresionante para la época y marcó el nacimiento de la cardiología remota. Pasamos a la década de 1920, cuando se usa la radio para asesorías médicas, y en 1925 el envío de radiotelegrama por un doctor de la Universidad de Columbus. En el año de 1926 surgen las primeras asistencias médicas remotas desde Italia. Se lleva a cabo una consulta médica a distancia, también utilizando tecnologías de radio. En 1960, uso de CCTV en hospitales. En Estados Unidos se conectaron 2 áreas de un hospital, oncología y radiología, utilizando circuitos cerrados de televisión. Esto permitió realizar interconsultas médicas sin que los especialistas tuvieran que desplazarse físicamente, lo que optimizaba el tiempo y los recursos. En 1975, la NASA comienza a usar la telemedicina como parte de sus investigaciones y misiones espaciales. La NASA comenzó a aplicar el sistema de telemedicina para monitorear la salud de los astronautas. En 1985, surgen los reportes y resultados médicos por teléfono. A mediados de los 80 ya se transmitían resultados de estudios clínicos y reportes médicos por vía telefónica, aunque básicos comparados con la actualidad, pero fue un momento crucial hacia una atención médica más ágil y conectada. Para la interoperabilidad de información médica, en otras palabras, crear un lenguaje común que permite información médica. En 1987 se crea el protocolo HL7 para
estandarizar el intercambio de datos clínicos entre sistemas distintos. ¿Qué es el HL7? Es una organización que desarrolla estándares para la interoperabilidad de información médica. En otras palabras, crea un lenguaje común que permite que diferentes softwares de hospitales, laboratorios, farmacias o aseguradoras puedan comunicarse entre sí. Un ejemplo práctico es un laboratorio clínico puede enviar automáticamente los resultados de un paciente al hospital, donde el médico los verá en su sistema sin necesidad de transcribir nada. En 1980 a 1990 empieza el desarrollo de PACS, sistemas de imágenes médicas, que es un sistema que reemplaza las películas físicas con imágenes médicas digitales como rayos X, TAC, RMN, que pueden ser almacenadas, visualizadas, compartidas y comparadas en línea. Su impacto es la mejora de la calidad de diagnóstico y seguimiento de pacientes, facilita la teleradiografía, especialistas que pueden analizar imágenes desde otro país, mejora la educación médica al permitir acceso a grandes bancos de imágenes. En 1991, el Institute of Medicine impulsa la adoptación del registro médico electrónico. Su sigla, IOF, fue una organización estadounidense fundada en 1970 que posteriormente cambió su nombre a National Academy of Medicine. En 1991 publica un informe en donde marcó un antes y un después en la historia de la documentación médica porque fue el primer llamado oficial e institucional en Estados Unidos, en donde propuso sustituir al expediente en papel por un registro médico computarizado, recomendó que todos los profesionales de salud usarán sistemas electrónicos para mejorar la calidad del cuidado, estableció características clave que debía tener una historia clínica electrónica, es decir, debe ser completa, accesible, segura, legible y actualizada en tiempo real. En 1996, la ley IPA, que es la protección de información médica, regula la protección de datos médicos electrónicos, es decir, la privacidad, confidencialidad, acceso seguro, el uso adecuado de la información clínica digital, las sanciones por vulneraciones a esa protección. Su impacto internacional sentó las bases legales de la ética digital médica moderna, que fue replicada en leyes de muchos países de América Latina, Europa y Asia, y así estableció normas claras para auditorías digitales, uso de backups cifrados y control de acceso mediante credenciales personalizadas. En el año 2000, la introducción del término e-salud de la OMS. La Organización Mundial de la Salud, OMS, introdujo oficialmente el término e-salud en el año 2000 para referirse al uso de las tecnologías de la información y comunicación, en sí, la TICs, en el campo de salud. La e-salud es el uso rentable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el apoyo a la salud, ya los campos relacionados, incluidos así los servicios de salud, la vigilancia, la literatura, investigación sanitaria, la educación y conocimiento, e incluso la capacitación. Gracias a este concepto, permitió unificar esfuerzos globales en salud digital, sentó las bases para programas de historia clínica, electrónica, telemedicina, salud móvil y sistemas de vigilancia sanitaria. Y ha sido clave en la planificación estratégica de la salud pública digital en múltiples países. En el año 2001 inicia la fundación de SINOMED CT, lenguaje clínico estandarizado. ¿Y qué aporta? Es el vocabulario clínico más completo del mundo, que permite codificar con precisión los conceptos básicos como por ejemplo diabetes tipo 2 controlada con insulina. Sus características de SNMED es la multilingüe, escalable, se adapta a cada país, compatible con EHR y sistemas de análisis estadístico. Su impacto ampliado es la mejora
de la calidad de los datos en salud pública, permite el uso de la IA y análisis predictivo gracias a estos datos estandarizados. Apoya la toma de decisiones clínicas automatizadas. En el 2004, el incentivo para electrónica clínica electrónica en Estados Unidos. Su sigla es EHR, en donde Estados Unidos lanza un programa nacional para que los centros médicos adopten registros electrónicos, en donde van a subir estándares clínicos como la HL7, LOINIC, ICD-10, ¿y qué pasó en el 2004? El presidente George Bush propuso que todos los estadounidenses tuvieran una historia clínica electrónica en un plazo de 10 años. Se creó la Oficina Nacional y Coordinación para las Tecnologías de la Información en Salud, la ONC. Esta oficina se encargaría de impulsar la adaptación, estandarización e interoperabilidad a los registros médicos electrónicos. También en el año 2004, el Centro Nacional de Excelencia Tecnología en Salud, por sus siglas CENETEC, va a tener un gran impulso. En sí, el CENETEC es un organismo tecnológico de Secretaría de Salud Médico especializado en evaluar y promover el uso adecuado de las tecnologías en salud. ¿Y qué hace? Evalúa las tecnologías en salud, analiza la eficacia, seguridad, costo y utilidad de tecnologías médicas, como equipos, tratamientos y procedimientos. Emita los informes técnicos que van a apoyar las decisiones clínicas y políticas públicas. En el año 2008 entran las primeras apps móviles. ¿Y cómo cambiaron estas apps móviles en el año 2008? Pasaron el control médico al paciente, transformaron la prevención en un hábito diario, es decir, pasos, sueños, ritmo cardíaco, glucosa, medicamentos. Algunas se conectan directamente con el médico. Una de estas apps móviles son MyFitnessPal, Clue, Glucose Boost, Apple Glyph, Samsung Health. Aplicaciones que van a ayudar a mejorar la depresión, el insomnio y la ansiedad. Su impacto ampliado es la fomentación a la medicina personalizada y preventiva, mejorar el seguimiento de enfermedades crónicas, romper barreras geográficas en sí. Establecer que el tratamiento. En el año 2012 se lanza la iniciativa Salud en Línea en México, con el objetivo de integrar las TICs en el sistema de salud mexicano para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios médicos. En el 2014 entra el estándar FHIR para interoperabilidad clínica. ¿Y qué es el FHIR? Es un estándar creado por HL7 en el 2014, pero este permite que diferentes sistemas médicos, es decir, hospitales, apps, clínicas, laboratorios, farmacias, puedan intercambiar información clínica de forma rápida y segura y estructurada. ¿Y por qué es importante? Porque facilita que los datos del paciente viajen con él sin importar la institución. Va a promover la creación de apps de salud que se integran en historias clínicas, mejora la atención continua y evita la repetición de estudios y errores médicos. En el 2016 a 2018 entra el reglamento GDPR, la protección de datos en Europa. ¿Y qué es? Es la regulación de la Unión Europea que entró en vigor en el 2018. Establece normas estrictas sobre cómo se recogen, almacenan, usan y protegen los datos personales, incluyendo los datos de salud. ¿Qué derechos le da al paciente? El derecho a saber qué datos se recogen y con qué finalidad, el derecho a revocar el consentimiento y pedir el borrado de sus datos, es decir, el derecho al olvido, derecho a la portabilidad y transferir los datos de un proveedor a otro. ¿Y cuál es el impacto de salud? Va a obligar a que las plataformas digitales de salud implementen medidas de seguridad
cambiar la forma en que hospitales, apps y profesionales manejen la información médica va a fortalecer la confianza en los servicios digitales de salud. En el 2020, Estrategia Global de Salud Digital OMS va a tener un gran impacto en la salud que va a guiar a los países en la transformación digital de sus sistemas de salud. Sus objetivos principales es fortalecer la gobernanza digital en salud, garantizar equidad en el acceso de herramientas digitales, así como impulsar el derecho de infraestructura tecnológica en países en desarrollo. ¿Y por qué es la clave? Porque va a unificar esfuerzos entre gobiernos, empresas y organizaciones de salud. Va a establecer incluso una visión común en la salud a nivel mundial. Va a ayudar a responder a emergencias como la pandemia en la tecnología. En el año 2021, la IA es aplicada al diagnóstico clínico como aprobación de la EDA. ¿Qué hace la inteligencia artificial en la medicina? Va a hacer un diagnóstico automatizado, ejemplo, cáncer, retinopatía, tumores, predicción de evolución clínica, análisis de lenguaje natural en registros clínicos, aunque esto no puede estar predilecto porque en algunos casos puede haber errores. En el año 2023, la blockchain en historiales clínicos va a tener un gran impacto porque la blockchain va a generar un registro encriptado e inalterable que garantiza la integridad de la información. Los pacientes pueden tener una única historia clínica controlada para ellos. Es accesible desde cualquier lado del mundo. Un ejemplo real es que el sistema de salud de Estonia ya usa blockchain para historiales médicos. Así, si un paciente se dirige a México, el doctor o la área de salud va a generar su expediente. El impacto ampliado en la blockchain es la disminución de fraude médico, da control total al paciente sobre su información, va a aumentar la transparencia y la seguridad de las instituciones de salud. Voy a hablarles acerca de los objetivos. Como primero tenemos mejorar la coordinación entre especialistas y niveles de atención. La digitalización de la información médica mejora la coordinación entre especialistas y niveles de atención al permitir la comunicación entre profesionales de salud y pacientes. Reducir el riesgo de errores médicos. La digitalización de la información médica puede reducir el riesgo de errores médicos al mejorar la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud. Mejorar la calidad y continuidad de la atención. La digitalización de la información médica tiene como objetivo mejorar la calidad y continuidad de la atención al paciente, reducir costos y mejorar la accesibilidad. Facilitar la toma de decisiones del personal sanitario. Facilita la toma de decisiones del personal sanitario. El uso de la salud digital también está transformando el manejo de las enfermedades por parte de los profesionales. La tecnología permite, por ejemplo, identificar más fácilmente las intervenciones óptimas o la detención precoz de las enfermedades. Y también tenemos fomentar una sanidad más accesible y equitativa. La digitalización de la información médica tiene el objetivo de hacer la sanidad más accesible y equitativa, mejorar la calidad de la atención y reducir errores. Les voy a hablar de las características. Las 10 E. Eficiencia. La tecnología puede agilizar los procesos de atención médica, desde la programación de citas hasta la gestión de registros médicos electrónicos, lo que lleva a una atención más eficiente y ahorro de tiempo. Elevar la calidad. Se mejora la calidad de la atención médica al permitir comparaciones entre diferentes proveedores o dirigir flujos de pacientes a los proveedores de mejor calidad. Evidencia como la base. Las intervenciones de salud deben basarse en la evidencia porque su valor y competencia no deben presumir, sino probarse mediante una laboriosa evaluación científica. Empoderamiento. Tomar un papel
más activo en su propia salud, a través de aplicaciones y dispositivos que les permiten rastrear sus datos de salud y comunicarse con profesionales médicos. Estímulo. La sanidad electrónica estimula, impulsa un nuevo vínculo entre el paciente y el experto sanitario hacia una verdadera corporación y una atención más proactiva, en la que las decisiones se toman mutuamente. Educación. La e-salud facilita la educación médica continua tanto para profesionales de la salud como para pacientes. Establecer entorno de comunicación. Crea un entorno para facilitar el intercambio de información y la comunicación entre el paciente y el proveedor de atención médica. Extenderse. Facilita a los pacientes que obtengan servicios de salud en línea de proveedores internacionales sin esfuerzo. Ética. Plantea cuestiones éticas relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos de salud, así como el uso adecuado de la tecnología en la relación médico-paciente. Equidad. Las tecnologías de salud pueden acortar las brechas de acceso a la atención médica, al llegar a poblaciones remotas o marginadas. Tipos o clasificación. La documentación médica incluye varios tipos de documentos, entre ellos historias clínicas, informes, recetas, exámenes de laboratorio y registros administrativos. Documentación clínica, historia clínica, informes clínicos, informes de enfermería, informes de resultado de pruebas, expediente al paciente, notas de ingreso al hospital, notas de interconsultas, documentación administrativa, facturas, registros financieros, registros de seguros médicos, documentación médico-legal, dictamen, certificado, consentimiento informado, historia clínica, receta, resumen clínico, otros documentos médicos como examen de laboratorio, planificación de cuidados, evolución de enfermería, registro de la administración de medicamentos. La documentación médica se puede clasificar en narrativa, descriptiva e instructiva, intrahospitalaria y extrahospitalaria, sanitaria y no sanitaria. Proceso de digitalización de documentos. Número 1. Determinación de la estructura documental. Esto consiste en identificar la organización interna de un documento mediante el análisis de sus metadatos. Estos datos, como título, autor, fecha, secciones, etc., permiten estructurar, clasificar y recuperar la información de forma eficiente en sistemas digitales. Tipos de metadatos. Existen 5 tipos de metadatos que son, número 1, metadatos descriptivos, los cuales lo que hacen es describir el contenido del recurso, como por ejemplo título, autor, resumen, palabras claves, y su uso sería facilitar la búsqueda y recuperación de documentos. Número 2, metadatos estructurales. Indican cómo se organiza un documento o conjunto de documentos. Ejemplos: orden de páginas, capítulos, relaciones entre archivos. Uso: pues son útiles para reconstruir la estructura lógica del contenido. Metadatos administrativos. Proporcionan información de gestión del recurso, como por ejemplo fecha de creación, formato, tipo de archivo, derechos de autor. Ayudan en la preservación digital, control de acceso y mantenimiento. Metadatos de conservación. Apoyan la conservación a largo plazo. Ejemplos: historial de migraciones de formato, información técnica detallada. Metadatos de derechos. Indican restricciones legales o de uso. Ejemplos: licencias, derechos de reproducción. Diseño de prueba de concepto. Se realiza una prueba de concepto POC directamente en el software de consulta de los documentos SDM, con el objetivo de verificar la operabilidad de la estructura documental por parte del usuario final.
Uno de sus principales objetivos es que los documentos médicos de manera segura, eficiente y conforme a normas de salud validan una solución digital para capturar, almacenar, organizar y recuperar documentos médicos de manera segura y eficiente. Expurgo de la información. Se hace una limpieza física de los documentos en papel con el objetivo de tener hojas sueltas y limpias para escanearse. Se debe quitar todo tipo de elemento de unión de hojas como clips, grapas, folders, carpetas, cintas, etc. Se podrán destruir los siguientes tipos de documentos correspondientes a dicho episodio asistencial. Artículo 10 del Decreto 45/1998. Las hojas clínico-estadísticas, las hojas de alfabetización de ingreso, las hojas de órdenes médicas, las hojas de interconsulta, las hojas de infección hospitalaria, las hojas de evolución y planificación de cuidados de enfermería, las hojas de aplicación terapéutica, las hojas de gráficas de constantes, las hojas de urgencias, las radiografías u otros documentos iconográficos, los documentos que no aparezcan citados en el apartado. Se conservarán de manera definitiva los siguientes tipos documentales. Artículo 11 del Decreto 45/1998. Las hojas de informes clínicos de alta, las hojas de alta voluntaria, las hojas de consentimiento informado, las hojas de informes quirúrgicos y o de registro del parto, las hojas de anestesia, las hojas de informes de exploraciones complementarias, las hojas de informes de necropsia, las hojas de anamnesis y exploración física y las de evolución correspondientes a los episodios asistenciales sobre los que no exista. Informe de alta. Clasificación de los expedientes o documentos. Se hace una separación de los expedientes o de los documentos para una sencilla carga en los escáneres profesionales. La clasificación es el proceso de organización de los digitalizados según criterios predefinidos para facilitar su acceso, gestión y conservación. Y se puede hacer de 5 formas: tipo documental, función, temporalidad, clasificación por metadatos y normativas o tablas de retención. Escaneo de documentos. El escaneo de documentos está relacionado al proceso de digitalizar y es la acción de pasar un papel fotográfica a cualquier otro archivo físico por un escáner. Este proceso básicamente va a transformar el papel a lo digital. Va a permitir la integridad a la información antigua o manual al entorno digital, pues básicamente facilitando la realización y consulta. Indexado es el proceso en el que es basado en los metadatos determinados previamente que se comienzan a capturar los valores de cada campo. Este paso generalmente se hace de forma manual a través de capturistas de datos, pero también puede hacerse de forma semiautomática por medio de OSCR zonal. Va a facilitar la búsqueda rápida y precisa de documentos dentro del sistema, va a permitir la interoperabilidad al seguir estándares como FHIR. Un ejemplo clave es un documento indexado que puede ser interpretado por diferentes sistemas de salud. Y pues básicamente va a mejorar la trazabilidad y el seguimiento clínico. Exportación al sistema de gestión estandarizada de documentos SDM. Su signatura es esta. ¿En qué va a consistir? Va a consistir básicamente al transferir o guardar documentos generados como formularios, reportes, registros, etc. hacia un sistema centralizado y estandarizado que permite su organización, almacenamiento, acceso, trazabilidad y resguardo bajo normas establecidas. Así como también va a permitir que diferentes áreas del sector salud
como consultas, urgencias, radiografía, van a trabajar en base a estos datos. Pues básicamente también va a apoyar la gobernanza de datos sanitarios y cumple con normativas con HIPAA o GDPR. Y por último es la consulta de los documentos en un sistema de gestión estandarizada de documentos y su sigla es SDM, que es en sí la consulta de los documentos en un sistema de gestión estandarizada de documentos. ¿Y en qué consiste? Este va a consistir en acceder, visualizar o recuperar los documentos que han sido almacenados en dichos sistemas de forma organizada y segura. Así como también el acceso de línea controlado y asegurado de documentos clínicos ya digitalizados. Es decir, pues dicho sistema va a organizar dicha información. Va a permitir las consultas remotas, segundas opiniones y atención continua. Va a reducir el uso de papel, los errores de archivo y en tiempo de espera en atención. Y pues básicamente en conclusión, la consulta en los documentos es el acceso ágil y remoto a la información médica por parte de profesionales a pacientes. Ahora les hablaré acerca de los principios, lo cual son 8. Sería conectividad universal, derechos humanos, bienes públicos digitales, seguridad de la información, interoperabilidad, arquitectura de salud pública, inteligencia artificial y salud digital inclusiva. Hablaremos de conectividad universal. Las iniciativas para posicionar el sector de salud en la era independencia digital deben vincular en políticas sólidas y sostenibles que logren la comprensión y la consideración total de sus características y el abordaje de las necesidades y desafíos, tanto de personas y comunidades como los prestadores de servicio. Ahora sí, los bienes digitales es la clave para llegar a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y también aquellas personas y grupos, poblaciones que no están digitalmente alfabetizados. Todo esto se debe alentar la inclusión digital sin dejar de respetar la autonomía de quienes deciden no utilizar los servicios digitales. Salud digital inclusiva. Es no dejar a nadie atrás en la era digital. Requiere no solo llegar a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, sino también a aquellas personas y grupos que no están digitalmente alfabetizados. Las TIC tienen el potencial de reducir desigualdades en salud al permitir que las personas accedan a información y herramientas digitales de prevención y cuidado en el momento justo. La inclusión digital implica acceso apropiado a habilidades digitales y aspectos de usabilidad y navegabilidad en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Interoperabilidad. Este es un concepto central para que los sistemas de información para la salud, acceso oportuno y abierto a datos correctamente desagregados. Integración de los sistemas nacionales y locales, salud digital y tecnologías de la información y la comunicación. Seguridad de la información. Esto es muy importante, proteger la información sanitaria sensible y por lo tanto se necesitan mecanismos e instrumentos normativos para garantizar su confidencialidad y seguridad, al mismo tiempo que promover el acceso y la transparencia en la información y el conocimiento. Seguridad de la información. Es muy importante proteger la información sanitaria sensible y por lo tanto se necesitan mecanismos e instrumentos normativos para garantizar su confidencialidad y seguridad, al mismo tiempo que promover el acceso y la transparencia de la información y el conocimiento. Derechos humanos. Asegurar la protección de los derechos humanos dentro de la salud digital requiere una revisión profunda de los instrumentos jurídicos relacionados con el sector
de la salud. Inteligencia artificial. La cooperación mundial e inteligencia artificial implican comprender la dimensión individual y social en una realidad globalizada e interconectada que pertenece a la condición humana. Este apoyo cooperativo global es vital a la hora de diseñar y adoptar soluciones de inteligencia artificial que promueven los enfoques de equidad, género y diversidad cultural con algoritmos seguros, confiables y abiertos. Y por último tenemos arquitectura de la salud pública. Este es muy importante de proteger la información sanitaria sensible y por lo tanto se necesitan mecanismos e instrumentos normativos para garantizar su confidencialidad y seguridad, al mismo tiempo que promover el acceso y transparencia en la información y el conocimiento. Usos y funciones. Registros digitales y automatización de procesos. Los registros electrónicos facilitan la gestión y el acceso a la información del paciente de manera más rápida y eficiente, mejorando así la calidad del cuidado. La automatización de procesos no solo minimiza los errores humanos, sino que también libera tiempo valioso para el personal médico. Procesamiento de datos. Implica la transformación y análisis de información que ha sido convertida a un formato digital para ser utilizada, almacenada, procesada y gestionada de manera más eficiente. Dinamismo y evolución constante. La tecnología digital es dinámica y está en constante evolución, impulsada por la innovación, las demandas del mercado y las nuevas necesidades de la sociedad. Desde inteligencia artificial hasta redes 5G y realidad aumentada, las oportunidades para transformar los sectores existentes y crear nuevos son enormes. Soluciones digitales para una comunicación fluida. Las soluciones digitales para una comunicación fluida son diversas y adaptadas a las necesidades de cada persona y organización, ya sea para trabajo en equipo, comunicación directa, reuniones virtuales o seguridad en la información. Las herramientas digitales han mejorado significativamente nuestra capacidad para interactuar de manera efectiva. Los software utilizados son ClinicalLow, Raven, Stacks y Medex. Yo les hablaré de aplicaciones. Las aplicaciones están constituidas por historia clínica electrónica, registros médicos y consentimientos informados, recetas y prescripciones electrónicas, sistemas de codificación y facturación médica, resultados de laboratorio e imagenología, gestión de citas y referencias médicas, investigación y análisis de datos clínicos, monitoreo y seguimiento de pacientes crónicos. Historia clínica electrónica. Es un sistema digital que almacena de forma segura los datos médicos de cada paciente, incluyendo antecedentes, diagnósticos, estudios de laboratorio, tratamiento y medicamentos prescritos. Este sistema permite a los médicos consultar notas médicas y registradas y medicamentos suministrados, facilitando así la atención médica. La historia clínica electrónica ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, ya que ofrece una serie de ventajas en términos de accesibilidad, seguridad y eficiencia en la gestión de información médica. Las diferencias principales entre las historias clínicas tradicionales y la electrónica empiezan por el hecho que la historia clínica tradicional se registra en papel y se archiva físicamente en expedientes individuales, mientras que las electrónicas se almacenan de forma digital en sistemas informativos. También tenemos registros médicos. Los registros médicos electrónicos es un sistema digital que se utiliza para capturar y almacenar y compartir información médica sobre pacientes en vez de utilizar los clásicos expedientes en papel. Los sanitarios utilizan software especializados para registrar información clínica, como los antecedentes médicos, las notas de las vistas, los resultados de las pruebas y las recetas, entre otros intereses. Consentimientos informados. Implica explicar cuidadosamente
al paciente quién se encuentra atento y mentalmente competente, la naturaleza de su enfermedad y equilibrarlos para someterlos a los procedimientos propuestos. También tenemos los consentimientos informado verbal, escrito e implícito. También tenemos recetas y prescripciones electrónicas que permiten a los médicos escribir y enviar recetas a una farmacia electrónicamente en lugar de usar notas escritas o imprimidas. En el nivel más básico, un sistema de prescripción electrónica sirve como un manual de referencia electrónico. Investigación y análisis de datos clínicos. El análisis de datos clínicos abarca el análisis de los datos recopilados durante los procesos de atención clínica, incluidas las interacciones con los pacientes, los procedimientos médicos y las intervenciones sanitarias. El campo de análisis de datos sanitarios se encuentra en la interacción entre la tecnología y la asistencia sanitaria y promete transformar la forma en que gestionamos, prestamos y accedemos a los servicios de la salud. Monitoreo y seguimiento de pacientes crónicos. Se enfoca en el autocuidado, la educación y la coordinación interdisciplinaria en los cuidados. El paciente crónico, el control o el seguimiento es una actividad central y forma parte del ritual en las visitas periódicas. Además, el monitoreo y seguimiento en línea de enfermedades crónicas es una herramienta útil para los médicos. Ventajas de la digitalización de la documentación médica. Podemos encontrar el aumento de la productividad y eficiencia, acceso a la información en cualquier lugar, ahorro de espacio, protección de documentos, historial completo del paciente y archivo duradero. También tenemos desventajas que son los problemas de privacidad, posibles diagnósticos errados, examen virtual que no se compara con el presencial, no se implementan correctamente, alteración de datos o plagio del mismo, validez o credibilidad de la información, costos iniciales elevados, brecha digital y dependencia digital. Situación actual en México. En el paisaje actual de la atención médica en México, la digitalización se erige como una herramienta esencial a vital en el mundo virtual como profesional de la salud. No es negociable si se busca optimizar la rentabilidad de la práctica médica. Las autoridades de todo el mundo han reconocido la importancia de la debida protección a la privacidad de los usuarios de Internet. La Ley de Protección de Datos Personales regula el tratamiento de los datos personales. Evita que los datos personales sean utilizados indebidamente, respeten los derechos de los dueños de los datos y que se garantice una expectativa razonable de privacidad. El marco jurídico. Las normas son Norma Oficial Mexicana NOM 168 SSA 1 1998 del expediente clínico. Esta norma oficial establece los criterios científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso y archivos del expediente clínico. La norma 024 SSA 3 2010, que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de sistemas de expediente clínico electrónico. La norma oficial mexicana, nombre 040 SSA 2 2004, en material de la información en la salud. Esta norma tiene como objetivo establecer los criterios para obtener, integrar, organizar procesos, analizar y difundir la información en la salud, en lo referente a la población y cobertura, recursos disponibles, servicios otorgados, daños a la salud y evaluación al desempeño del Sistema Nacional de Salud. La norma 004 SSA 3 2012 establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo de archivos, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Y la norma 151 SCF1 2016
son los requisitos que deben obtenerse para la conservación del manejo de datos y digitalización de documentos. A continuación daremos las preguntas y respuestas. Pregunta número 1. Menciona un objetivo. Respuesta. Mejorar la coordinación entre especialistas y niveles de atención. Pregunta número 2. ¿Qué son los bienes digitales? Respuesta. Es la clave para llegar a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Pregunta número 3. Menciona al menos 3 de las 10 E. Respuesta. Eficiencia, ética y equidad. Pregunta número 4. ¿Qué es el CENETEC? Es un organismo técnico de la Secretaría de Salud en México especializado en evaluar y promover el uso adecuado de las tecnologías en la salud. Conclusión. La digitalización en la medicina ha mejorado la eficiencia, la precisión diagnosticada y el acceso a la atención médica a través de registros electrónicos. Sin embargo, también plantea desafíos en cuanto a la privacidad de los datos, la seguridad y la equidad en el acceso a la tecnología.